¿Qué es lo más extraño que existe en nuestro planeta? Podrías pensar que es un volcán, una selva o incluso está en el espacio, pero el lugar más misterioso de la Tierra ha estado frente a nosotros todo este tiempo. Un mundo donde la luz nunca llega, la presión puede aplastar un submarino y habitan criaturas que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Lo más sorprendente es que no está en otro planeta, está aquí mismo, bajo nuestros océanos. Y aunque el mar cubre más del 70% de la superficie terrestre, sus profundidades siguen siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Hoy vamos a descubrir qué se esconde en la oscuridad del océano. Durante siglos, las profundidades marinas fueron un territorio dominado por la imaginación. En la antigüedad, marineros y exploradores hablaban de abismos habitados por monstruos marinos y criaturas gigantescas, mientras que las zonas más profundas permanecían completamente fuera del alcance humano. Nadie sabía qué había ahí abajo. Con la llegada de la ciencia, los mitos comenzaron a desaparecer, pero fueron reemplazados por otra idea equivocada. En 1843, el naturalista británico Edward Forbes propuso la llamada hipótesis azoica, según la cual, por debajo de unos 550 metros de profundidad, la vida simplemente era imposible. Sin luz, con temperaturas cercanas al punto de congelación y una presión que aumenta constantemente, parecía lógico asumir que aquel mundo era un desierto submarino. Pero la realidad terminó siendo mucho más extraordinaria. Apenas unas décadas después, entre 1872 y 1876, la expedición del HMS Challenger encontró organismos viviendo mucho más allá de ese límite, cambiando para siempre nuestra comprensión del océano. Con el paso del tiempo, la tecnología comenzó a revelar lo que durante siglos había permanecido oculto. En 1960, el submarino de exploración Trieste descendió por primera vez hasta el fondo de las fosas de las Marianas, el punto más profundo conocido del océano. A partir de entonces, el desarrollo de submarinos más avanzados, robots submarinos operados a distancia y cámaras capaces de soportar condiciones extremas permitió explorar con mucho más detalle las profundidades marinas. Fue entonces cuando descubrimos que el océano profundo no estaba vacío, al contrario, es uno de los ecosistemas más extensos, diversos y sorprendentes de la Tierra. Cada nueva expedición ha ido desmontando la idea de un océano sin vida, revelando un universo completamente distinto al que conocemos en la superficie. Pero para entender este mundo, primero hay que emprender un descenso. Los primeros metros del océano son familiares. Aquí llega la luz del sol, crecen algas, viven arrecifes de coral y ocurre la mayor parte de la fotosíntesis marina. Pero alrededor de los 200 metros comienza un cambio radical. La luz empieza a desaparecer y entramos en la llamada zona crepuscular. Aquí el sol apenas consigue atravesar el agua. Todo adquiere tonos azulados y la oscuridad aumenta rápidamente. Muchas especies pasan el día escondidas en estas profundidades y cuando cae la noche ascienden hacia la superficie para alimentarse antes de regresar nuevamente a la penumbra. Es la migración diaria más grande del planeta, aunque la mayoría de las personas jamás la verá. Y seguimos descendiendo. A unos 1000 metros de profundidad ya no existe la luz natural. Es un lugar donde siempre es de noche. La temperatura ronda apenas unos cuantos grados sobre cero y la presión supera decenas de veces la que experimentamos al nivel del mar. Aquí comienza el verdadero océano profundo. En este ambiente extremo, los animales han desarrollado adaptaciones que parecen imposibles. Una de las más sorprendentes es la bioluminiscencia, la capacidad de producir su propia luz mediante reacciones químicas. Se calcula que una enorme proporción de las especies del océano profundo utilizan esta habilidad. Algunas emplean destellos para atraer pareja, otras generan nubes luminosas para confundir depredadores, y algunas más utilizan pequeñas luces como auténticas trampas de caza. Quizá el ejemplo más famoso es el del rape abisal. Sobre su cabeza sobresale una especie de caña de pescar que termina en un órgano luminoso. En la oscuridad absoluta, pequeños peces se acercan creyendo haber encontrado alimento. Cuando está lo suficientemente cerca, el rape abre una enorme boca repleta de dientes curvados y los engulle en una fracción de segundo. Pero el rape está lejos de ser el único habitante extraño. El pez dragón posee dientes tan transparentes que prácticamente son invisibles bajo el agua, una adaptación perfecta para sorprender a sus presas. El calamar vampiro, a pesar de su nombre, no se alimenta de sangre.
Sobrevive capturando diminutas partículas orgánicas que caen lentamente desde las capas superiores del océano. Sus enormes ojos le permiten detectar cualquier destello de luz en medio de la oscuridad. También habitan en estos lugares los pepinos de mar, estrellas de mar gigantes, medusas de formas casi extraterrestres y peces con cuerpos blandos que serían incapaces de sobrevivir cerca de la superficie debido al cambio de presión. Y es que aquí la presión se convierte en uno de los mayores desafíos. Cada 10 metros de profundidad aumenta aproximadamente una atmósfera de presión. En la parte más profunda del océano, esa fuerza supera las 1000 atmósferas. Es como si decenas de aviones comerciales descansaran sobre un solo ser humano. Por esa razón, los animales de las profundidades no dependen de cavidades llenas de aire como nosotros. Sus cuerpos están adaptados para soportar esa enorme compresión, y muchas de sus proteínas funcionan de manera distinta para resistir condiciones que destruirían a la mayoría de los organismos conocidos. Pero si no llega la luz del sol, surge una pregunta inevitable: ¿de dónde obtiene energía todo este ecosistema? Durante mucho tiempo se creyó que toda la vida dependía, directa o indirectamente, de la fotosíntesis. Sin embargo, las profundidades demostraron que la naturaleza siempre encuentra otro camino. Gran parte de los organismos sobreviven gracias a la llamada nieve marina, una lluvia constante de restos orgánicos formada por fragmentos de algas, plancton, excrementos y animales muertos que descienden lentamente desde la superficie. Aunque parezca poca cosa, esa materia alimenta a innumerables especies del fondo oceánico. Sin embargo, existen lugares todavía más sorprendentes. En algunas zonas del lecho marino, el agua interior de la Tierra emerge a temperaturas extremadamente altas, formando fuentes hidrotermales. Allí brotan minerales y compuestos químicos que permiten prosperar a bacterias capaces de obtener energía mediante quimosíntesis, sin necesidad de luz solar. Alrededor de estas chimeneas se desarrollan ecosistemas completos formados por gusanos gigantes, crustáceos, moluscos y otras especies que dependen de este proceso químico para sobrevivir. En lugar de alimentarse de la energía del sol, como ocurre con la mayoría de los ecosistemas de la superficie terrestre, estos organismos dependen de bacterias capaces de transformar los minerales y compuestos químicos expulsados por las chimeneas de energía. El descubrimiento de estos ambientes, realizado en 1977, durante una expedición a las profundidades del Océano Pacífico, cambió por completo nuestra comprensión de la vida. Hasta entonces, se pensaba que la luz solar era indispensable para sostener los ecosistemas del planeta, pero las fuentes hidrotermales demostraron que la vida podía existir en completa oscuridad, soportando temperaturas extremas y condiciones que durante mucho tiempo se consideraron imposibles. Y cuanto más descendemos, más extraño se vuelve el paisaje. Las llanuras abisales cubren enormes extensos del fondo oceánico. Son regiones inmensas, frías y silenciosas donde el sedimento se acumula durante millones de años. En algunos lugares aparecen montañas submarinas más altas que muchas cordilleras terrestres, cañones gigantescos e incluso volcanes activos ocultos bajo kilómetros de agua. Finalmente, llegamos al lugar más profundo conocido del planeta, el abismo Challenger, dentro de la fosa de las Marianas. Su profundidad ronda los 11 kilómetros. Si colocáramos el monte Everest en su interior, su cima seguiría quedando bajo el nivel del mar. Aquí la oscuridad es absoluta, la temperatura apenas supera el punto de congelación y la presión alcanza niveles difíciles de imaginar. Aún así, la vida está presente. Peces, crustáceos, microorganismos y otros organismos continúan sorprendiendo a los científicos con su capacidad para sobrevivir donde parecía imposible hacerlo. Lo más increíble es que todavía sabemos muy poco sobre este mundo. Diversas investigaciones estiman que solo hemos observado visualmente una fracción diminuta del fondo oceánico. Es decir, conocemos mejor la superficie de algunos cuerpos celestes que las profundidades de nuestro propio planeta. Y esa falta de conocimiento sigue dando lugar a nuevos descubrimientos. Expediciones recientes han encontrado una biodiversidad mucho mayor a la esperada en las zonas situadas a casi 4000 metros de profundidad. Incluso herramientas de inteligencia artificial, desarrolladas originalmente para explorar Marte, han permitido identificar decenas de enormes estructuras submarinas que antes habían pasado desapercibidas. Cada inmersión revela especies nuevas, paisajes nunca vistos y preguntas que todavía no tienen respuesta.
Quizá por eso, las profundidades marinas siguen siendo uno de los últimos grandes territorios inexplorados de la Tierra. Un lugar donde cada descenso puede cambiar lo que creemos saber sobre la vida, la evolución e incluso sobre el origen de los organismos más antiguos del planeta. ¿Y tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.